¿Cómo le va, Negro Ávalo? Tanto tiempo. Es cierto, un par de meses, ¿no? ¿Cómo la pasó? Bien, bien. Ujú. Ya Bueno, las 40 grados casi todos los días. 34,6. En este momento. En este momento 34 sí, grados pero acá 6. adentro hace No, 10 acá está grados bien, más o está muy menos. bien. Bien, queríamos remitirnos a un libro que en algún momento usted nos acercó, nosotros leímos y que tiene que ver con la historia del Negro Ávalo, que es un poco la historia también de Mendoza, que es un poco la historia de la resistencia, de algunos movimientos, algunos sectores, ahora se dice algunas corporaciones, También. porque tenía que ver con el periodismo, tenía que ver con la lucha armada, tenía que ver con el exilio, todo esto por lo que pasó el Negro Ávalo, y tenía que ver también con la medialuna. Bueno, sí, todo eso revuelto. ¿Qué es la medialuna? A ver, Por eso, cuéntenos, por que eso hablamos tanto del digo de tema. revuelto porque no es una historia personal, ¿no? Más que nada son vivencias que uno ha tenido, como todos los jóvenes que andamos por un barrio determinado, como en aquella época era Pedro Molina. ¿Alguna vez fue La- niño usted? sí. Tuve infancia. Y claro, porque algunos, por ejemplo, tenían que laburar en aquella No, época, si no, eran yo lo digo pobres. precisamente en el librito ese, bueno, empiezo hablando de mí, de mi infancia, mi hogar, mis padres, mis hermanos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos Por hermanos? suerte, fuimos cuatro hermanos, Ujú. cuatro hermanos. Por suerte, bueno, mi padre era músico de banda, así que siempre tuvimos un buen pasar porque trabajaba bien, así que de todos modos un hogar modesto, pero Ujú. nunca nos faltó nada. La media luna, le aclaramos a los y las oyentes dónde queda específicamente. Si ubican la calle Beltrán de Ciudad, Sí. de la Alameda, La continuación es... bajando, como decimos los mendocinos, hacia el este, pasando el Sanjón, Ujú. inmediatamente a la Casi. izquierda hay una entrada, ¿no es cierto? Bueno, todo eso ahí, el Sanjón, Guaymallén, hace un viraje, hace un Sí, codo, sí. una Es una curva, hacia ajá. la derecha, bueno, que hace una especie de media luna, Claro. ¿no? Que es Por eso se llama, entonces, esa parte de ahí, esa zona aledaña a esa Ujú. cuba- cuba- curvatura del Sanjón, ¿no es cierto? Es la media luna. eso pertenecería a la Cuarta de Fierro. No, en no. absoluto. No, porque para eso es nada. capital. Eso es Pedro Esto Molina, es ese de es Pedro Molina. Ah, bien, correcto. La Guaymallén. Puerta de Hierro Guaymallén. o de Fierro, como decimos nosotros, Ujú. está del otro lado del Sanjón. ¿Y qué Inmediatamente. vecinos tenía por allí? Y bueno, muchos vecinos. Por la cuarta de claro, Fierro y por la media luna. y por la media luna, más que nada Pedro Molina. Yo hablo de Pedro Molina Claro, en general, claro. porque la media luna tiene un significado a partir de que ahí vivió, tuvo vida en la pubertad y en su juventud, Tejada Gómez, ¿no? Ujú. Gran poeta mendocino, bueno, extraordinaria raíz benduca, ¿no? Y su obra yo la considero genial, Ujú. ¿no? Desde el punto de vista del contenido y bueno, de una gran creación. Bueno, entonces, pero también han habido otros personajes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, bueno, yo creo que todo, porque se habla de la mística y de la media luna, por eso que estuvo Tejada Gómez. Sí. Yo lo relativizo, porque inclusive Armando, en su edad, ya a los más o menos 18 o 20 años, ya accedió a otro nivel de la geografía más allá de su hogar, ¿no? Que era la media luna. Así que eso fue para mí es relativo, esa mística. O sea, digamos que habla. partió joven, Armando. Claro, porque teníamos una visión, yo también lo cuento en el libro, es decir, qué es lo que éramos en un momento determinado. Yo por lo menos que iba a la escuela, algunos libros que llevaba mi padre, que por suerte tuvo eso, yo en el sentido de que mi padre, yo siempre en mi hogar estuvo el diario, estuvo la revista, habían algunos libros, Ujú. entonces a la par que jugaba la pelota en la calle con pelota de trapo, Ujú. bueno, leía, iba a la escuela
y empezamos a tener los rumores, ¿no es cierto?, del mundo. De alguna forma primero estuvo yo me recuerdo que mi madre por ahí nos leía algunas crónicas sobre la guerra civil española. Estamos hablando del 36 hasta el 39, ¿no es cierto? Yo soy del 28, así que ya en el 36 más o menos podía comprender algunas cosas, escuchar algo. Y todo eso nos fue conformando de oídas, digamos, ¿no es cierto?, con una visión un poquito más allá de lo que nosotros vivíamos cotidianamente en el barrio, ¿no es cierto?, un barrio de trabajadores, de gente O sea que no laburante. era normal que los chicos de tu edad, Negro, tuvieran esa visión o ese interés por la lectura. Sí, pero creo que tenía que haber, sí, la radio. Claro. Sí, la radio, que inducía a la imaginación que teníamos los seres humanos en general, porque escuchar un radioteatro como aquello de, qué bueno, ¿no es cierto?, de Tarzán el hombre mono, ¿no? era ir acompañado de una gran imaginación que teníamos. ¿Y vos tomabas el todo y todo eso? No, porque era envasado, relativamente era posible tener la mano en un hogar como el nuestro, ¿no es cierto? Pero sí estaba la cascarilla, ¿no?, que era un poco echándole agua caliente y azúcar, bueno, era una especie de chocolate, ¿no? Sabía igual, exactamente. Y en ese momento para la imaginación. Claro, ya que estamos hablando de imaginación. Y en ese momento de la Guerra Civil Española es por supuesto también un momento de inmigración española acá, justamente por la guerra. Seguramente que todavía estaba vigente y muy fuerte, ¿no es cierto?, las grandes corrientes migratorias que vienen desde Europa especialmente, ¿no? Y esa gente también contaba cosas, ¿o no? Claro, pero de todos modos en el barrio era relativo. Te estoy contando lo que nosotros podíamos percibir. Algunos que íbamos a la escuela, que leíamos un poco, y en general la gente que escuchaba radio, porque era lo que hoy es la televisión, ¿no es cierto? Bueno, era la radio. Así que en un momento determinado empezamos a tener un poco más de llegada a nuestro interior, ¿no es cierto?, cuando aparece el peronismo en el año 43-44, ¿no es cierto?, que hace un corte histórico en el país cuando que veníamos de la década infame. Del 30, la década... Claro. Entonces todo eso... Que fueron como 13 años la década. Exactamente. Y ya habíamos varios muchachos que íbamos a la escuela, algunos estaban en la secundaria, el Negro Tejada leyendo como loco, yo igual un poco, ¿no? Tan así que aparece ahí un personaje que yo lo cuento ahí de pasada, el Negro Mendoza, ¿no?, que la iba de filósofo, ¿no? Entonces yo ya compraba libros, estoy hablando de mucho más después del 44, 45, compraba libros y bueno, sociología, filosofía, novela, más que nada. Es decir, era el interés de ver sin comprender mucho. Sí. El acceso a la universidad para nosotros era muy lejano. Apenas si se podía aspirar a ser un poco más allá de la primaria, ¿no? Ni siquiera la secundaria. Digo yo, esa era la aspiración máxima. Y es más difícil, ¿no? Porque cuando se lee cuando se lee de forma autodidacta es como que también se lee desordenadamente. Claro, es lo que yo todavía aspiro a tener una estructura del conocimiento, ¿no? Que no lo he intentado, pero ahora estoy pensando en estudiar filosofía, como sea, ¿no? Bueno, claro que sí, era eso, leer y leer y leer. Yo cuento también ahí en el librito como el Negro Tejada, negro digo yo, era mucho más criollo que yo desde el punto de vista del cutis, el color del cutis. ¿Era más negro? No, era menos, más criollo. Sí. Un poquito. Mi padre era criollo, mi madre era india. Ah, claro. ¿No? Ahora entiendo. Y bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Bueno, Tejada, íbamos por la calle
y veía un papel, cualquiera, escrito, un diario, ¿no? Y lo levantaba para leerlo. Levantaba para leerlo. Había una, ya unos años más adelante, ¿no es cierto?, había una biblioteca ahí en el barrio, se juntó una biblioteca y bueno, ahí íbamos permanentemente. Era parte de la cotidianeidad nuestra, jugar al fútbol, ir al boliche para jugar al truco, tomar un vino con los paisanos, y leer, ir a la biblioteca. ¿Tomar unos vinos? ¿Cuántos años tenías? Si Te lo digo, puse no, lo digo, lo puedo decir tranquilamente. A los 16 años nosotros andamos los boliches. En vez de tomarse un fernet se tomaban un vino, que es mucho más sano. Que era el fernet, precisamente. El fernet es una bebida de aquellas épocas, nada más que se tomaba para la digestión. Pero en no la casa, pero en los boliches se tomaba con vino blanco. El vino blanco. Y decimos boliche, no decimos en el sentido boliche de hoy. De hoy, no. Claro. Era el bar, era el café que se llama. En el barrio era el café, ¿no? Ese era el boliche. Que podía tener billar, pero sí se jugaba a las cartas, especialmente al truco. Por una vuelta, la vuelta era un vaso de vino con un sándwich que se decía en esa época, un jamón y queso, un especial de jamón y queso, ¿no? Esa era la vuelta, ¿no? Y al mismo tiempo, ya te digo, leer y tener las antenas prendidas en ese sentido, ¿no? Empezamos a acceder, como digo también ahí, acceder al pavimento, pasar el Zanjón hacia la Cuarta. Pasabas a la capital. De ahí a la capital, ¿no? Empezar yo empecé a trabajar precisamente en una tienda. El primer laburo mío fue que me duró 15 días. ¿Eres muy adicto al laburo? De cadete en una tienda ahí en la calle San Martín y Necochea. Fue muy tradicional. No, Guipur estaba en Gutiérrez. Gutiérrez. Sí, la calle antes, yendo desde acá, ¿no es cierto? Estaba, creo que era Fernández la casa, no me acuerdo bien. Era una sastrería como se hacía antes para la venta de ¿Y por ropa. qué tan poco tiempo duraste? Me aburrí, la verdad, porque era cadete y a la entrada había que limpiar, ¿no? Bueno, eso nos llevaba una hora. ¡Qué bajón! Nos llevaba una hora. Después no había nada que hacer, a no ser que hubiese que ir a llevar un traje o una ropa a alguna casa, ¿no? Que era también parte de la... Pero si no, teníamos que estar, porque estaban los dueños en aquella época, inclusive las grandes empresas. Eran atendidas por sus propios dueños. Estaban los dueños ahí, ¿no? Pero no existía el concepto de gerente. No. O sea, los gerentes eran los mismos dueños. Claro, sí, claro. Y si no era el hijo, ese era un poco el gerente. Y teníamos que estar haciendo algo permanentemente, pero ¿qué era? Repasar con el plumero, íbamos, dábamos la vuelta y volvíamos 3 horas. 3 horas. Después de limpiar realmente, hacer un esfuerzo real. Estaba todo después fantástico. Estaba. Para colmo, bueno, no sé, criterio empresarial de aquel momento en las tiendas, en ese lugar, pero después uno lo ha percibido como una cosa generalizada, ¿no es cierto? Un poco lo que era la explotación. Entonces, llegaban las 12 del día o las 8 de la noche, que se cerraba, y recién se iba a repartir la mercadería. Te hacían laburar más. ¿Te das cuenta, no? Entonces, hasta un día me mandaron, no me acuerdo dónde, cómo tomando un hombre, cómo me perdí, qué sé yo. Y bueno, al otro día llegué con la carga al hombro y no lo encontré. Entonces, toda una discusión y chao, hasta luego. Bueno, así que, y tenía, ¿cuánto? 14 años. Entonces, por eso digo, empezamos a acceder al pavimento, ¿no? Claro, pero no a la escuela. Entonces yo iba yo voy, cuando termino la primaria, mi vocación fundamental era la música. Mi padre era músico, así que de chico nomás ya nos enseñó música y a mí me gustaba. ¿Qué instrumento? Instrumento de viento. Yo toqué en un momento dado muy bien el trombón. Mira que hay que tener pulmones. Tan así que mucho más adelante,
ya después de los 20 y pico de años, que se forma en Mendoza la banda sinfónica, no la orquesta, la banda sinfónica. ¿De quién? Que la forma, en aquella época era muy conocido el maestro Carmelo Ducci, ¿no? Yo ya ¿La banda sinfónica de la provincia? La banda sinfónica de la provincia, que es la que dio pie después a la orquesta sinfónica. La diferencia es que eran todos instrumentos de viento, tanto de madera como de metal, pero todos de viento. La orquesta sinfónica añade la cuerda y todo lo demás. Y tan y así que yo estaba trabajando ya mucho más grande, ya había empezado el periodismo en un diario La Libertad, que era un diario de la tarde. En un momento dado tengo contacto, que en ese momento estaba armando la banda sinfónica el maestro Ducci. Y me ubica a mí, conocí a mi padre, y me ubica a mí ahí, ¿no? Y me invita a que me incorporara. Pero yo, que ya estaba trabajando, estaba en el diario, era otra cosa, periodismo y qué sé yo, pero además aquello de que era de Gil en aquella época tener dos laburos, ¿no? Mira. ¿Quién iba a ir a trabajar? Me decía a mí, le llamaba Návalo, dice, son 2 ensayos semanales de 2 horas, de martes a viernes, o sábado o domingo, también un servicio de no más de 2 horas. Sí, ya voy a ver qué sé yo, finalmente fue una negativa determinante un momento dado de mí, ¿no? Por supuesto que me arrepiento. Negro, vamos a seguir esta historia el próximo martes, si te parece. Vamos a darle el nombre, como quiere el reloj en realidad. Vamos a darle el nombre del libro para quien lo quiera obtener. Sí, bueno, el libro es Entre viñas, guitarreadas y revoluciones. Se lo recomendamos. Es una mezcla. Se lo recomendamos porque es un pasaje de la historia de Mendoza a través del relato. Es como una especie de entrevista o una entrevista. Sí, un largo diálogo con el compañero de escritura que Hugo de Marini, con el cual tenemos otro libro que es Mendoza Montonera, ¿no? Claro. Estamos trabajando inclusive con